Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Me llamo Borja Ruiz y hace relativamente poco volví a ver esta interpretación en particular. Esta es una interpretación de la pieza One, pieza increíble que aparece en el álbum And Justice for All del que vamos a hablar hoy, de 1988, de la banda Metallica. Y de hecho al And Justice for All le tengo un especial cariño, debido a que fue el primer álbum que compré en mi vida, que fue precisamente este, concretamente. Simplemente recuerdo siendo un niño con 13 años, preadolescente, yendo a comprar ese disco con el poco dinero que tenía en aquel momento. Me fié completamente por la portada y cuando llegué a casa y lo escuché me cambió directamente la vida. Mi profesor luego atestiguó que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en aquel momento y no se equivocó en absoluto. Y es precisamente por ese cariño que le tengo al And Justice for All que me apetecía desarrollar en un vídeo más la serie de entresijos que envuelven a este, como son la situación que atravesó Metallica después del fallecimiento de Cliff Burton, por qué después del recibimiento de Jason Newsted como nuevo bajista en Metallica el bajo casi no aparece en la grabación, cómo fueron las giras posteriores al álbum, en fin. Esto y muchísimo más en este vídeo. Vamos a verlo. El And Justice for All no solo significó un antes y un después en la ya dilatada carrera de Metallica tras la realización del Master of Puppets y sus giras posteriores, sino que además podría considerarse una auténtica maravilla desde la perspectiva tanto de análisis musical, nivel compositivo y a modo de influencia con respecto a aquellas bandas posteriores que bebieron de esa fuente, así como también si tenemos en cuenta su contexto e influencia histórica. Con And Justice for All, Metallica demostró ser no tan solo el principal y más fiel representante de una industria y situación, sino que la banda, así como sus miembros, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y el recientemente llegado Jason Newsted, ampliaron las posibilidades y la perspectiva de todo aquello posible, con trazos de lo que podría entenderse como patrones de metal más intrincados, ya sea a modo de riffs, progresiones o patrones, sin perder su esencia thrash, aunque con tempos algo más aletargados, tras la realización del álbum que hoy nos atañe, un 7 de septiembre de 1988. Una vez dicho esto, entendamos primero el contexto histórico previo a la realización del álbum. Ya en 1986, los miembros de la banda gozaban de una posición y notoriedad sin precedentes por lo que respectaba a la historia de Metallica hasta el momento. Si el Kill 'Em All dibujó los primeros trazos de lo que estaba por suceder y Ride the Lightning acrecentó el estatus de la banda con un nivel de refinamiento y mejora interpretativa y compositiva verdaderamente considerable, Master of Puppets situó a Metallica como la banda del momento. No solo como punta de lanza de un género que fielmente habían estado representando hasta entonces, sino por lo que respectaba a temática, pluralidad en cuanto a la instrumentación y nivel compositivo. A nivel de crítica por parte de los principales medios, estos, de forma generalizada, también mostraron un acuerdo mutuo en que Metallica y más concretamente Master of Puppets se habían convertido en trascendentales para la época. Por ejemplo, algunos de los principales reporteros como Stephen Thomas Erlewine de AllMusic afirmarían: si Ride the Lightning era un paso adelante, Master of Puppets fue un salto cuántico, un monumento a la vitalidad del metal extremo, empujando el género más allá de sus límites. David Fricke, de Rolling Stone, por otro lado, dijo que cada una de las 8 canciones en Master of Puppets es un testimonio del poder creativo y la destreza técnica de Metallica. Este es el metal más devastador y demoledor que se haya hecho hasta la fecha. Tras el éxito de su gira Damage Inc., que duró del 27 de marzo de 1986 al 13 de febrero de 1987, y participaciones clave en festivales como el famoso Monsters of Rock de 1987 por Europa, durante el tiempo en que se iban desarrollando esta serie de conciertos clave, la banda tuvo que encarar la que fue posiblemente su situación más cruda y real hasta la fecha. Como ya hoy es sabido, tuvieron que hacer frente al desgraciado fallecimiento de su bajista e icono Cliff Burton, quien falleció un 27 de septiembre en la región de Dorarp, en Suecia, tras un desgraciado accidente de circulación. Para ello, Metallica se vio obligada a tomar la drástica y rápida decisión de buscar, más temprano que tarde, un reemplazo adecuado, que pudiese soportar el yugo y responsabilidad de dicha situación en la que Burton se había encontrado desde los prácticamente primeros días de la banda. Ese peso y responsabilidad recaería en Jason Curtis Newsted, por aquel entonces bajista de Flotsam and Jetsam desde 1981.
Lo cierto es que podría aportar cualquier tipo de información que contase cómo Newsted se inmiscuyó en los futuros días de Metallica, pero no sería mejor que si Newsted lo contase él mismo. Had it been mid-October, had a gig at one of the bigger, newer places, and we all wore black armbands. 10 days later, they're going to do it. Do you think you could do this? Brian Slagle, Jay, they're doing this. I think you should do it. I think you're their man. I told Lars, like, fuck, all right. And then end up in Hayward, California at the Metallica then headquarters to do this audition. So they call 48 people for the week. I got there on the second day of auditions. So I was there at a little after 9 a.m. It was a U-shaped courtyard, all the doors facing in. And a lot of bands, Bay Area bands rehearsed there. So I got there before they did, early in the morning. They auditioned 15 guys that day. Lars wanted me to play last. So it gets to be the evening, and I don't know how many beers everybody was in by then, but Jane was pretty far in. 9 or 13 at least, I'm sure, by then. One guy walks in, and he's got two color hair, like blonde and then different color hair. And James is kind of coming out and next! So finally I get in there, and I've got their set list written down that they played the last time they were in Phoenix. I'm like, I know these. They gave me 4 songs to learn, and I had those 14 or whatever. And he goes, all right, let's go right from the top, let's go. Yeah, and they're like, okay. And then I went home that night, worn out. The next day, Lars calls me. We'd like you to come back tomorrow or 2 days or something and know these many more songs. They want me to play last again. So the other 2 guys, and these guys were good. They could run circles around me, but that wasn't the point. It's about the fit. I dressed like them, and I talked like them, and I played like them. We all went away from that place that night, and they said we're going out to have beers. I really didn't really remember what happened. And they all went in the bathroom together. And the story goes that they went in and said, is that him? Is that him? Is that him? That's him. So they come back out and sit down at the booth and go, you want a job? I said, yeah. I made a loud noise, 11 days later, we toured Japan. En otro orden de cosas, en los Estados Unidos de 1988 reinaba una situación ciertamente peculiar. Ronald Reagan, presidente de este en 1981, dejó vacante el cargo después de haber cumplido los 8 años máximos de mandato, según la enmienda 22ª de la Constitución de Estados Unidos. El vicepresidente de este, George H.W. Bush, ganó la nominación del Partido Republicano y posteriormente fue elegido presidente. Por aquel entonces, el 4 de febrero de ese mismo año, el Congreso, por un total de 219 votos contra 211, rechazó la propuesta de conceder un total de $26 millones a los contras de Nicaragua para intentar hacer de la política de este una democracia. A su misma vez, el 1 de enero de 1987 se manifestaron en Pekín estudiantes a favor de la democracia y la clase trabajadora. Las manifestaciones comenzaron en la ciudad de Hefei antes de extenderse a otras ciudades como Shanghái y Nankín. Desgraciadamente, estas se disiparon antes de poder conseguir cualquier logro. Concretamente, James Hetfield junto a Lars Ulrich decidieron ver noticias a través de cadenas como CNN y noticiarios principales a modo de inspiración. Toda esta serie de acontecimientos cuya influencia trascendió al panorama internacional hizo el caldo de cultivo que conformó el contexto y temática que posteriormente formaría este próximo álbum. Pero, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de grabación? Cuando llegó la hora de regresar al estudio, James Hetfield y Lars Ulrich se negaron a seguir aplicando la misma fórmula que les había dado frutos con respecto a su tercer LP. Sin embargo, y más que nunca, sentían la necesidad de sobresalir entre la gran magnitud de bandas como Iron Maiden, quienes por cierto acababan de publicar en aquel momento su álbum Seventh Son of a Seventh Son, cuyos miembros seguían apostando por un sonido más tradicional de la banda, claramente destacable por el uso de altos registros melódicos y temáticas ligeramente bañadas por un uso retórico barroco, casi medieval, como pueden ser el paso del tiempo, profecías o la huella del hombre con respecto al paso de este por el mundo. Y la irreverencia naciente de bandas como Guns N' Roses, quienes un 21 de julio de 1987 arremetieron en el panorama musical con su álbum debut Appetite for Destruction, el cual fue a pocas semanas de su lanzamiento un auténtico éxito de ventas y erigió a la banda como una de las mejores bandas del momento. Entendiendo la situación, Lars afirmó lo siguiente para una entrevista en enero de 1988. No vamos a hacer otro máster, va a ser tan agresivo y directo como sea posible. Así pues, tras nutrirse de nuevas influencias que arremetían en el panorama y absorber toda la información aportada por los medios comentada anteriormente, la banda optó por bañar o oscurecer la temática de su siguiente álbum.
dotarlo de un trasfondo más siniestro si cabe, y por supuesto, tratar aspectos y situaciones que afectaban de forma directa a la sociedad que le rodeaba. Hetfield afirmó en diferentes entrevistas que una de sus prioridades siempre fue sonar tan unidos como les fuese posible, tanto en producción como en interpretaciones posteriores. This was extremely detailed, very precise. We wanted to be as tight as fuck, as tight as we could ever be, and not just playing wise, but sonically. We wanted it to punch you in the face, and I think that was our motivation. Metallica grabó Justice for All entre los meses de enero y mayo de 1988 en los estudios One on One Recordings de Los Ángeles. Como el productor Flemming Rasmussen, quien trabajó en Master of Puppets y Ride the Lightning, no estaba disponible para la grabación del nuevo álbum, Ulrich propuso a Mike Klink, quien había producido el debut de Guns N' Roses en 1987. Pero la realización no prosperó y la banda terminó por llamar a Rasmussen 3 semanas más tarde para continuar con la producción del disco. Inicialmente, Rasmussen no estaba disponible para la fecha planeada, el 1 de enero, de modo que el grupo pretendió contar con Mike Klink en un inicio. Mientras esperaron a Rasmussen, los miembros del grupo cambiaron algunos efectos de las guitarras y grabaron nuevas maquetas para ajustar el sonido mientras se metían en ambiente de estudio. La primera tarea de Rasmussen al iniciar y pulir dicha producción fue ajustar y arreglar el sonido de las guitarras, ya que la banda no había quedado satisfecha. Como los miembros tenían la perfección como objetivo para la batería, Ulrich utilizó una pista guía para los tempos y un metrónomo. Los distintos instrumentos se grabaron por separado, de modo que si Ulrich necesitaba un descanso podían grabar las guitarras y la voz principal en las canciones en las que ya habían terminado las pistas de batería. El vocalista y guitarrista James Hetfield escribió las letras previa y durante este proceso, algo que el productor atribuyó a que no estaba tan interesado en cantar, sino más orientado y enfocado a crear un sonido duro y característico conceptualmente para el álbum. Uno de los aspectos que siguen causando más incertidumbre es el importante aspecto de la falta de bajo eléctrico en prácticamente todo el álbum. Steve Thompson, quien fue el mezclador oficial de la grabación y que trabajó codo con codo junto a Lars Ulrich durante la mezcla, aportó algo más de luz con respecto a esto en una entrevista reciente. What was cool about Jason's parts, they were a perfect marriage with Hetfield's rhythm guitars. So I'm getting the mix up and everything like that. Hetfield gives the thumbs up, so we decided to let Lars and everybody come in. So Lars comes in and he listens to it back a couple of seconds. He goes, he shakes his head. He says, "Stop tape. What happened to my drum sound?" So we had to get the drum sound the way he wanted. And he goes, "Okay, now the bass. Great part. I want you to drop the bass level down in the mix where you barely audibly can hear it." I thought it was a joke. So I did that. And then they said, "All right, drop it down another 6 to 8 dB. I looked at Hetfield like this. I said, "Is this guy serious?" Again, I can't, at the end of the day, if the band wants something, regardless of what I think or say, it's their record. They have to have final say. I get that. But I was so pissed off the way this was sounding, I called up my managers and I said, "I love this band, but their direction I'm not going to be happy with. Find somebody else to do this record." And I'm saying to myself, why are you doing this? No hace falta añadir que esto hirió sobremanera a Newsted, dada su corta longevidad en la banda y vista la trascendencia que dicho álbum tuvo posteriormente. El álbum tardó alrededor de 4 meses en grabarse. Finalmente este vio la luz un 7 de septiembre de 1988. ¿Cuál fue exactamente el material seleccionado para el álbum? ¿Y cómo se compuso? Al Justice for All lo conformarían un total de 9 canciones. 9 piezas que truncarían tanto la estructura como el desarrollo de tanto su carrera como al género del que eran abanderados, de una forma en que pocos álbumes lo hicieron con anterioridad. El álbum se inicia con la pieza Blackened, posiblemente una de las más impactantes a priori en términos de velocidad, precisión y claramente siendo fundamental por lo que respecta tanto a temática como a conceptualidad del álbum. Sobre esta, la letra nos habla acerca de los estragos que el hombre ha hecho en la madre tierra con sus actos desmedidos de consumismo e industrialización. A esto se le agrega una visión apocalíptica de autodestrucción del hombre. Curiosamente, para el inicio de este álbum optan por un inicio paulatino, siguiendo la fórmula de sus álbumes anteriores, aunque Metallica olvida el inicio de guitarras acústicas y lo aborda desde una perspectiva de una melodía sencilla y distorsionada acrecentándose, para más tarde irrumpir con el seguido de riffs que conforman la canción. Justice for All, segunda canción que conformaría al álbum con el mismo título y personalmente una de mis favoritas, fue publicada como sencillo promocional en 1988.
La canción habla sobre la corrupción en un sistema judicial y político. La letra critica la falta de equidad y la percepción de que la justicia no se aplica de manera igualitaria entre sociedades. También aborda temas de alienación y desconfianza en las instituciones gubernamentales. Es una de las canciones más largas de la banda, llegando a los 9 minutos y 46 segundos de duración. La canción se caracteriza por sus variados cambios de ritmo y amplia diversidad de partes. Debido a su duración y a sus complicadas partes instrumentales, la canción mayoritariamente fue interpretada en directo en 1988 durante la gira de presentación del disco. Kirk Hammett afirmaría lo siguiente con respecto a esta en entrevistas posteriores. Era demasiado para mí, no podía soportar ver al público en primera fila bostezando a los 8 o 9 minutos de canción. Es duro cuando creas material desde el inicio hasta que este es publicado, pero tanto a mí como a la banda nos pareció lo más adecuado. Eye of the Beholder es la tercera canción del álbum. Este tema fue el segundo sencillo extraído del álbum de estudio. La letra de la canción critica el sistema legal y cuestiona si la justicia es realmente imparcial o si depende de la perspectiva de quien la administra. Este es un ejemplo del enfoque lírico, más maduro y reflexivo que Metallica adoptó en el álbum. El estribillo de la canción puede entenderse a compás de 12/8, algo un tanto inusual. El resto de la canción se mantiene en 4/4, aunque manteniendo un tempo algo más lento. A pesar de que la canción fue editada como un sencillo, no llegó a entrar en ninguna lista de éxitos. One, sin lugar a dudas, mi canción favorita del álbum, es una de las canciones más icónicas de la banda, incluso a día de hoy. Sería lanzada como tercer y último sencillo, a modo de exposición, para con el nuevo material en 1988. La letra y tema de la canción está basado en la novela de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, hablando sobre un hombre que perdió sus extremidades, vista, oído y voz, en la explosión de una mina terrestre en la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar como ciertas lecturas bélicas, como también fueron Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway para la composición de For Whom the Bell Tolls, marcaron a Hetfield, quien fue el principal compositor de esta pieza. El protagonista despierta en una camilla médica y conectado a máquinas que lo mantienen vivo. Al principio de la canción, su protagonista cree experimentar un sueño, dándose cuenta de que se encuentra en la realidad y al resultar su cuerpo una barrera que no le permite moverse. Cabe destacar la maravillosa introducción de esta, junto con el seguido de solos de Hammett, bellamente conectados con la continuidad de la canción, así como el paso a partes más complejas y perfectamente armonizadas. One fue la primera canción de Metallica de la que se creó un videoclip. El mismo, dirigido por Bill Pope y Michael Salomon, debutó en la MTV el 22 de enero de 1989. Short Straw, quinta pieza que conforma el álbum, hace referencia a las persecuciones de ciertas personas durante el macartismo, es decir, acusaciones de deslealtad, comunismo, subversión o traición a la patria, en las que no se tiene el debido respeto a un proceso legal justo donde se consideran los derechos humanos del acusado. La paja más corta, The Short Straw, alude al juego en el que quien tiene la pajita de menor longitud es el elegido para hacer alguna actividad para la que no hay voluntarios. Harvester of Sorrow fue el primer sencillo extraído del álbum de estudio. Al parecer, la canción surgió a modo de unir diferentes ideas, a modo de riffs, que no necesariamente iban a casar en un principio. Esto fue debido a que el riff pasó de una canción a otra y finalmente decidieron darle vida propia. Se cree que Hetfield pudo escribir la canción acerca de sus sentimientos con respecto al alcoholismo de su padre, pero en realidad su nombre viene de la novela de Harvest of Sorrow del autor británico Robert Conquest, haciendo referencia a la muerte masiva de campesinos ucranianos derivada de la colectivización de la agricultura durante el periodo de Stalin. Hace falta poner especial atención al profundo peso de riffs usados en dicha pieza contrapuesta directamente con la melodía de guitarra sin distorsión, que se aprecia claramente a modo de introducción, aspecto que se va repitiendo a lo largo de la canción. La canción The Fried Ends of Sanity es apreciada por su complejidad musical y su enfoque lírico introspectivo. La letra parece explorar temas relacionados con la pérdida de cordura y el desgaste emocional, lo que refleja la intensidad de la música en sí. La canción presenta riffs de guitarra rápidos y cambiantes, así como una ejecución vocal enérgica por parte de James Hetfield. Al parecer, Hetfield y Hammett trabajaron conjuntamente codo con codo y de forma muy precisa para la correcta grabación de esta durante los meses de producción del álbum. De la misma forma en que Cliff Burton y más concretamente Orion tuvieron un papel trascendental en el Master of Puppets anterior, con To Live Is To Die no sería diferente. Es una canción que evoca una sensación de tristeza y pérdida, y es considerada por muchos fanáticos como un tributo a Burton, dado que él fue el principal compositor. La complejidad musical y el enfoque emotivo de esta pieza la hacen destacar en el álbum. Lars Ulrich comentó en entrevistas de la época que la canción en realidad estaba basada en varios riffs que Cliff Burton había ido
escribiendo desde un par de años antes de su muerte. El grupo pensó que sería una buena idea que pudiese haber algo escrito por Cliff en el nuevo álbum. De ese modo también formaría parte de ese trabajo, aunque este no hubiese podido estar de forma corpórea en la producción debido al fatal accidente comentado en anterioridad. Dyer's Eve, pieza que cierra el disco, es posiblemente aquella que mejor mantiene la esencia thrash más tradicional, con ritmos rápidos y mostrando una clara agresividad en su ejecución. Se cree que esta está dirigida a la madre de Hetfield. La canción expresa la profunda frustración y enojo que sintió Hetfield por la pérdida de su madre y su incapacidad para lidiar con sus emociones en ese momento, aunque posiblemente también pudo ser compuesta como una muestra de la mala relación de James Hetfield con su madre debido a sus creencias religiosas, dado que sus padres eran miembros de un grupo pseudo-religioso de ciencia cristiana. Conforme a la doctrina de esta, el uso de medicinas para la curación de enfermedades estaba prohibido. La madre de James murió de cáncer cuando él tenía 16 años, hecho que marcó un serio conflicto entre James y los dogmas religiosos practicados por su familia. Por lo que respecta a su icónica portada, inspirada en un concepto del propio Lars Ulrich y el cantante y guitarrista James Hetfield, la portada muestra una imagen de la estatua de la Dama de la Justicia agrietada, con sus ojos vendados y siendo arrastrada al suelo al tiempo que caen dólares de la balanza que debería equilibrar la verdad y la justicia, actuando como un símbolo de la inequidad política y legal, en denotación con el título que hace referencia a las últimas 4 palabras citadas en el juramento de lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Para su realización, contactaron a Roger Gorman, fundador de Rainer Design Consultants, que previamente había colaborado con el grupo en el EP Garage Days Re-Revised, publicado en 1987. Se decidió que un estilo de ilustración más realista tendría mayor impacto al ver la portada una vez terminada, por lo que Gorman le pidió a su hermano Stephen, quien trabajaba como ilustrador, que creara una pintura acrílica con respecto a esta imagen griega de la Dama de la Justicia, también conocida como Themis. La fuerza metafórica de esta obra y el significado incendiario de su mensaje sociopolítico cerró uno de los capítulos más grandes en la historia de la banda. ¿Qué material, gear, instrumentos, amplificación usó Metallica para conseguir ese sonido tan característico? A inicios de 1987, Metallica firmó un contrato de patrocinio con ESP Guitar Company y tanto Hetfield como Hammett usaron ciertos instrumentos de esta marca para la grabación con determinadas especificaciones. James Hetfield, tanto para la grabación como para las giras posteriores al álbum, usó principalmente una ESP MX220 de 1987, también conocida como Eat Fuck. La recibió justo antes de la grabación y se convirtió en su guitarra principal durante este periodo. La guitarra tenía cuerpo de caoba con mástil engastado, diapasón de palisandro con incrustaciones personalizadas. Estaba equipada con un puente Tunomatic, afinadores Goto y pastillas activas EMG 8160. Kirk Hammett, por otro lado, usó una Jackson Flying V Randy Rhoads de cuerpo negro, humbuckers micro EMG 81, puente Tunomatic, 2 controles de volumen, un control de tonalidad y afinadores Goto. Kirk Hammett comenzó a tocarla después de grabar Kill 'Em All y la usó también durante las sesiones de grabación del álbum Ride the Lightning, Master of Puppets, así como en la Justice for All. Kirk consiguió esta guitarra directamente de la fábrica de Jackson. Asimismo, usó una ESP MM270, también conocida como Zorlak, la cual parece ser la primera ESP que recibió a modo de sponsorización, que empezó a utilizar durante la grabación del Garage Days, manteniendo esta las mismas especificaciones mencionadas anteriormente. Por lo que respecta a Jason Newsted, Flemming Rasmussen comentó en una edición de Sound on Sound que Jason usó un bajo Wal de 5 cuerdas en el álbum, un Wal Mac II concretamente. Después de festivales en vivo como Monsters of Rock en 1988, se vio a Jason usando una combinación de Wals de 4 y 5 cuerdas y el Horizon de 5 cuerdas ESP. Estos bajos permanecieron en su equipo hasta agosto de 1989, cuando en el DVD Binge and Purge de Seattle utilizó bajos Alembic. Con respecto a la amplificación del álbum, esta fue la primera vez que tanto Hetfield como Hammett hicieron una transición completa a la amplificación Mesa Boogie, primero usando el Mark IIc y luego cambiando al Mark IV. Posteriormente y en futuras grabaciones, hacia 1990, James comenzó a experimentar con el Roland JC120 para obtener un sonido algo más limpio. El set que usó Lars tiene en gran parte un papel primordial con el sonido del álbum. Ulrich usó una configuración de batería Tama que incluía en tambores en el bombo uno de 24 pulgadas por 18 en los toms, varían de tamaños, pero típicamente incluían tambores de 12, 13, 14 y 16 pulgadas de diámetro. Lars usó una caja Tama de 14 por 6,5 para la grabación y en giras posteriores de 14 por 8 pulgadas. Con respecto a los platos, este utilizó platos de la marca Siljan.
prefirió platos brillantes y potentes para complementar el sonido agresivo de la música de Metallica. And Justice for All fue aclamado por la crítica por su profundidad y complejidad, aunque se criticó su mezcla con exceso de saturación en algunas partes concretas y su bajo casi inaudible. El álbum se incluyó en la lista de los mejores del año por la crítica y fue nominado para un premio Grammy, aunque finalmente no consiguió doblegar a Jethro Tull, quien finalmente se impuso en la candidatura a la mejor interpretación de metal. La gira que precedió a la realización de And Justice for All se extendió durante los meses siguientes, comenzando con la participación de Metallica en la gira Damage Justice Tour, que empezaría un 11 de septiembre de 1988 por territorio europeo, terminando un 5 de noviembre de ese mismo año, precedida por una gira a escala mundial finalizando un 8 de octubre de 1989. La gira apoyó el cuarto álbum de la banda, que a su misma vez los conciertos realizados en Seattle el 29 y 30 de agosto de 1989 pasarían a realizarse en formato de vídeo y más tarde registrarse bajo el título Live Shit Binge and Purge. Así también y posteriormente el grupo realizó por segunda vez, en 1990, una gira de conciertos del 11 de mayo al 11 de septiembre. La gira consistió en varios festivales europeos y espectáculos en estadios, así como un concierto privado en el Marquee bajo el nombre de Friday Dance. Así pues, And Justice for All significó la antesala perfecta para el que posteriormente, y aumentando si cabe la reputación de la banda, sería su quinto trabajo de estudio, su álbum homónimo, más conocido hoy como el Black Album, realizado un 12 de agosto de 1991. Disco a su misma vez de una trascendencia e importancia sin precedentes para la banda a nivel de comercialidad e impacto global por lo que respecta a fans e industria. Una auténtica joya que acercó a la banda a las principales listas de éxitos de multitud de países y al metal a un público más neófito o no necesariamente, aumentando el estatus de la banda a cotas inimaginables para la época. Aunque esta ya es otra historia. Bien chicos, este es mi videoanálisis con respecto a And Justice for All. Me apetecía muchísimo hacer este mini reportaje, si queréis llamarlo así. Por favor, aquellos que conozcáis algún dato que no se explica en el vídeo, aportad algo de luz en comentarios, me escribís cualquier tipo de información para la comunidad, siempre es bienvenida. Espero que os haya parecido un vídeo entretenido, a la par que instructivo, a la par que informativo. Os agradezco muchísimo vuestra atención, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima. Cuidaos mucho.